Bueno, seguimos entonces con la clase del día de hoy. Hay dos artículos muy importantes dentro del Código Penal. Todos los artículos son importantes, pero digamos, hay algunos artículos que son sumamente significativos, no solamente para el conocimiento general, sino específicamente también para aquellos que son víctimas y también para aquellos que son victimarios. El primero de estos artículos que vamos a ver está relacionado con el artículo 26 al artículo 28 y es el que nos habla de la condena condicional. El artículo 26, en su descripción, dice: según Ley 23057, en los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de los 3 años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Suspenso. Acuérdense, lo vimos la clase pasada: suspensión e interrupción. Esta decisión deberá ser fundada, o sea, tiene que estar motivado. ¿Por qué? Bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de la libertad. El tribunal requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio, o sea, previamente va a tener en cuenta todo lo que se encuentra en la investigación penal preparatoria, pudiendo las partes aportar también la prueba útil a tal efecto. Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al reo no excediese de 3 años de prisión. No procederá la condenación condicional respecto de las penas de multa e inhabilitación. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces lo estamos viendo y tiene que ver con los delitos causados como consecuencia de accidentes de tránsito, en el cual a la persona, por ejemplo, se le aplica una condena de ejecución condicional, pero se le inhabilita, por ejemplo, para que pueda manejar. Entonces, decíamos, pena que no supere los 3 años. Esto tiene que ver fundamentalmente con una suerte de cuestión relacionada con la teoría de la prevención especial y el tema del contagio carcelario. ¿Cuál es el criterio general que fue el que, digamos, desde los 80 en adelante comenzó a considerarse con la política de los finalistas, con algunos rasgos específicamente del mal llamado garantismo, porque en realidad todos tienen que ser garantistas? El tema es si sos más o menos abolicionista, quizás son criterios de precisión. El tema de que a veces a una persona, si se la mete en un contexto de encierro, se pone peor y se le hace mucho más daño que dejándola en libertad con un régimen que, digamos, permita en algún sentido controlar su comportamiento. ¿Sí? Fundamentalmente, y lo decimos con referencia a posturas tales como las de Zaffaroni, el efecto negativo de cerrar a una persona. ¿Qué tiempo debe pasar para que esta condena, digamos, quede prescripta? 4 años. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Yo torco la condena de ejecución condicional. La dejo en suspenso. La persona sale en libertad. Deben pasar 4 años para que ya pueda, digamos, si vuelve a delinquir tiene que haber pasado 4 años para que no se le sume, porque si no, ¿qué pasa? Se le suma al anterior, ¿sí? Decíamos, no se aplica para multa e inhabilitación, y si hay un segundo delito, deben pasar 8 años de la primera condena, ¿correcto? Y especialmente hay que tener en cuenta si es un delito doloso, y en este caso son 10 años. Entonces, los criterios de los tiempos que se necesitan para el caso preciso están íntimamente relacionados con la conducta del sujeto. O sea,
se le concede la condena condicional, la ejecución de la misma queda en suspenso y deberá dejar pasar el tiempo correspondiente, ¿correcto? Para que después quede limpio de este tipo de cuestiones, cumpliendo lógicamente toda una serie de condiciones, ¿no? No concurrir a ciertos y determinados lugares, estar siempre a derecho, fijar domicilio, no conseguir bebidas alcohólicas, si tiene problemas toxicológicos, también hacer tratamiento en consecuencia y demás. Esto dentro del punto de lo que es el artículo 26. Dice el artículo 27, la condenación se tendrá como no pronunciada, así dentro del término de 4 años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiera un nuevo delito. Si cometiera un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre la acumulación de penas. Después sigue diciendo, la suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido 8 años a partir de la fecha de la primera condena firme y un plazo de 10 si el delito fuera doloso. ¿Correcto? ¿Qué quiero decir con esto? Puede haber un delito en el cual puede ser lesiones graves como consecuencia de un accidente de tránsito y otro puede ser una riña callejera en donde también haya habido lesiones. Entonces, digamos, esos son delitos de menor cuantía y en donde se puede aplicar, depende del tiempo que transcurrió entre delito y delito, digamos, la condena de ejecución condicional. El otro punto es la libertad condicional. No confundir. Y ahí vamos al artículo 13. Artículo 13 in extenso. ¿Sí? Dice, el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiera cumplido 35 años de condena. El condenado a reclusión o prisión por más de 3 años que hubiera cumplido los 2/3. Y el condenado a reclusión o prisión por 3 años o menos que hubiera cumplido 1 año de reclusión u 8 meses de prisión, observado con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social bajo las siguientes condiciones. Se las enumera. ¿Qué recomiendo aquí? Leer la ley 24660 y sus posteriores modificaciones, porque ahí está el kit de la cuestión y cómo queda armado ese andamiaje del artículo 13. Entonces, cumplida la condena perpetua 35 años, temporal 2/3. Ojo, esto puede modificarse. Ustedes me dirán, una persona que fue condenada a perpetua, ¿tiene que esperar 35 años? Y no, en realidad no está pasando eso, porque se está tomando un criterio de 35 y en realidad, digamos, hasta ya casi los 20 años prácticamente, o sea, más de la mitad de la condena, ya se empiezan a buscar morigeraciones tendientes a salidas transitorias o salidas para trabajar o para cumplir algún tipo de actividad específica para su supervivencia. Esto, lógicamente, tiene que ver con el cumplimiento de lo que se conoce en la 24660 bajo el nombre de tratamiento, un nombre bastante feo, pero bueno, es el nombre que tiene. Digamos, la planificación en cuanto a la proyección conductual de un interno dentro de un contexto de encierro. Temporal 2/3, 3 años o 1 año de reclusión o 8 meses. Y acá aparece el tema de las accesorias. El tema de las accesorias hay que leer muy bien los artículos 52 y 53. Y tiene que ver mucho fundamentalmente con estas cuestiones de lo que está enmarcado dentro de las inhabilitaciones absolutas que puede llegar a tener una persona, por ejemplo, que ha terminado siendo condenada por dolo eventual en un accidente de tránsito con muerte, y en esto se produce muerte como consecuencia de ello, no solamente por la acción negligente, sino que se ha comprobado que realmente es una persona que es peligrosa manejando y que no le importa nada, entonces evidentemente se lo condena en tal sentido, y a partir de ahí todo lo que esto puede llegar a implicar. Todo también tiene que ver mucho con el delito, porque uno
lo que va a haber es que agregado adicionalmente a lo que podría ser una condena por tiempo indeterminado, y que tiene que ver mucho con la peligrosidad del sujeto, también lo que sería la suspensión de ciertos derechos, y en este caso la marcada incapacidad civil, por ejemplo, patria potestad, administración de bienes, ¿sí? Y más allá de que después esta persona pueda tener libertad condicional, debe y es un penado hasta tanto termine su condena. En cada caso particular se van a ver el tema de las inhabilitaciones, más allá de los resarcimientos, que esos siempre quedan y hay que pagarlos. Supuestamente el condenado debe pagarlos. Muchas veces uno se pregunta de qué forma lo va pagando y demás. Y esto tiene que ver mucho también con lo que nos dice la ley 24660, de la forma de distribuir los ingresos que el interno puede obtener a través de su actividad dentro de la cárcel, trabajando, colaborando y demás. Y dentro de esos porcentajes uno está destinado puntualmente a lo que es el resarcimiento por los daños causados. Por otro lado, hay cuestiones bastante particulares, como los que tienen que ver, por ejemplo, si una persona está privada de libertad, está condenada, en este caso tiene el tema de la pérdida de la patria potestad, no tiene la posibilidad de poder ejercer la tutela efectiva sobre sus hijos. Y acá hay otro tipo de cuestiones que muchas veces se hablan con gente especialista en derecho de familia, el tema de la revinculación con padre o madre delincuente, y especialmente si entre medio hubo delitos de tipo sexual. Otro tema que vamos a hablar oportunamente cuando abordemos en la segunda parte la cuestión vinculada a delitos contra la integridad sexual, y especialmente cuando estos están vinculados con cuestiones interfamiliares. Entonces, esto también es parte importante del análisis que estamos llevando a cabo. Entonces, repito, artículo 26 al 28 y el artículo 13 de libertad condicional. Recomiendo siempre, más allá del video, leer el trabajo de Ríos y Fernández, leer los artículos. Nosotros vamos a hacer un hincapié interesante sobre estas cuestiones en esta evaluación, que es la evaluación fuerte que vamos a tener en la semana 7, semana 8 de cursada. Fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con plazos, artículos fuertemente vinculantes, el 40, el 41, el 26, el artículo 13, oportunamente lo que va a ser el artículo 34, sumamente importante. O sea, vayan repasando todo esto y vayan llevando adelante las lecturas. Recuerden que hoy teníamos hasta el artículo 33 inclusive. Les pido una lectura profusa de esto, que nos hagan las consultas tanto al licenciado Basbus como a quien les habla, y a su disposición. Muchas gracias.